Sistemas de adquisición y acondicionamiento de señales. Estos sistemas consisten en la toma de muestras del mundo real, que son sistemas analógicos, para generar datos que puedan ser manipulados por un ordenador u algunos otros dispositivos electrónicos, es decir, convertirlos en sistemas digitales para poder procesarlos y presentar esa información. Esto nos permite la medición, la grabación, el análisis y la presentación de fenómenos del mundo real. Es decir, consiste en tomar todas esas señales que están presentes en la naturaleza o en un determinado sistema, poder convertirlas de cierta manera para que pueda ser procesada por algunos dispositivos y posterior a esto se puedan realizar ciertos procesos con esta información que se recaba. Aquí tenemos un modelo de un sistema de adquisición de datos. Usualmente comenzamos con un sistema físico. Ese sistema físico nos va a generar una señal física. Luego con un dispositivo que se le llama sensor o transductor en este caso, podemos recabar esa señal, tomarla y luego pasa por un proceso que es el de acondicionamiento de la señal, que en este caso está en particular filtrado. Básicamente lo que hace es que modifica esa señal. En este caso estamos viendo un filtrado de la señal que se recabó desde el sensor para presentarla de una mejor manera, eliminar la información que no nos interesa. Y luego esta señal filtrada va a pasar a un convertidor. Ese convertidor usualmente es desde el dominio analógico a digital y lo que nos permite entonces es esa señal analógica la pasamos a digital para que pueda ser interpretada por una computadora y que pueda ser procesada. ¿Cómo se adquieren los datos de manera más específica? Se inicia con el fenómeno físico de la propiedad física de un objeto que se desea medir. Es decir, si tenemos un determinado sistema que tiene ciertas variables, utilizamos esas propiedades para medir esa variable y generar la señal o medirla. Puede ser el cambio de temperatura o la temperatura de una habitación, la intensidad o intensidad del cambio de la fuente de luz, la presión dentro de una cámara, etc. Muchos fenómenos que pueden ocurrir que dentro de ciertos procesos son necesarios censarlos. Y esto aquí es donde entra el sensor. El sensor es un dispositivo que convierte una propiedad física o un fenómeno en una señal eléctrica correspondiente medible. Es decir, pueden ser señales en otro dominio de la presión, químicas, etc. Y el sensor nos va a permitir pasar esto a una señal eléctrica para que luego pueda ser procesada. Aquí hay algunos modelos o tipos de sensores. Por lo menos hay sensores de gas, sensores de luz, sensores de humo, termistores, sensores ultrasónicos, sensores de flujo de agua, etc. Hay inmensidad de sensores que dependiendo de lo que van a censar tienen una u otra configuración y se usan para tomar información del medio y así poder usar esta información para realizar un determinado proceso. Este sería entonces el esquema básico o general de los sistemas de adquisición y acondicionamiento de señales que comienzan, como ya se dijo, con esta señal física, pasa por un transductor o en este caso sensor, que es lo mismo. Luego esa señal se debe acondicionar, se convierte y se genera la salida. En la fase de acondicionamiento es la que nos permite adaptar esta señal proveniente del transductor a la entrada del convertidor analógico digital. Usualmente se trata de que la salida del sensor sea, o la salida del sensor sí, sea, digamos, esté en el mismo rango que la entrada del convertidor, para que así se aproveche el máximo rango del convertidor. Comenzamos con una de las más usadas, que es la amplificación. La amplificación quiere decir que vamos a modificar esos valores que tiene esa señal y de modo que su máximo nivel coincida con la máxima tensión que el convertidor pueda leer. De esta manera también puede ser necesaria una atenuación de la señal si es muy alta, si el sistema real genera señales muy altas de voltaje, de corriente, etc. Entonces puede ser necesario amplificar o atenuar esta señal para que así entre, digamos que en una magnitud o en una amplitud que sea adecuada para el convertidor. Luego tenemos el multiplexado. El multiplexado consiste en la conmutación de las entradas del convertidor. Este nos permite, es una forma de enviar múltiples señales o flujos de información a través de un enlace de comunicaciones al mismo tiempo en forma de una única y compleja señal. Es decir, tomamos varias señales y las podemos enviar en una sola. Luego el convertidor pudiese hacer internamente un proceso de multiplexado donde puede recuperar todas esas señales que venían como una sola.
Luego viene el filtrado. El filtrado elimina las señales no deseadas de la señal que estamos observando y sirve mucho, por lo menos en sistemas eléctricos en los que hay mucho ruido, señales que no nos interesan, o a frecuencias que no nos interesan. Y esto nos permite entonces, digamos que limpiar la señal, dejando solo las frecuencias que nos interesan y tener una señal más limpia. La linealización también es muy importante cuando algunos transductores presentan una respuesta no lineal ante cambios lineales de los parámetros. Pudiese ser que debido a la configuración del transductor, aunque en ese sistema realmente esté presentando cambios lineales, el transductor no nos esté representando esto fielmente, sino esté generando respuestas no lineales. Entonces lo que se hace es que se toma esa señal que es no lineal y se hace un proceso de linealización para que entonces el convertidor reciba una señal lineal y pueda hacer un poco más información más fidedigna del fenómeno físico real que está pasando. Ahora el teorema de Nyquist. Este teorema nos dice, es muy importante para el muestreo de las señales. Nos dice, al muestrar una señal, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces el ancho de banda de la señal de entrada, para poder reconstruir la señal original de forma exacta a partir de estas muestras. En caso contrario, aparecerá el fenómeno de aliasing, que se produce al inframuestrar, es decir, al muestrar con frecuencias más pequeñas que la que deberíamos. Si la señal sufre aliasing, es imposible recuperar el original. El aliasing es el efecto que causa que señales continuas distintas se tornen indistinguibles cuando se muestran digitalmente. Es decir, cuando se muestrea con una frecuencia que no cumple con este teorema, no se asegura que se va a poder recuperar la señal original cuando se vaya a hacer ese proceso inverso de digital a analógico. Entonces el aliasing nos va a hacer que pudiese ser señales distintas que se tornen, que no se puedan diferenciar, y entonces estamos perdiendo información importante porque al mostrar esa información pudiésemos estar pensando que se trata de una señal distinta, cuando en realidad es que como se muestreó a una frecuencia incorrecta, no se está mostrando en realidad la señal que es. Por ejemplo, si tenemos una señal que tiene una frecuencia de 441 Hz, lo recomendable es que al menos o tenga más de 882 Hz para que entonces cuando se haga el proceso de conversión se pueda recuperar esa señal original y no se vea una señal distinta y que en realidad no sea la señal que en realidad estamos buscando. Esto ocurre por ejemplo en el movimiento las ruedas de los vehículos cuando pareciera que están girando el sentido contrario al que van, porque está en una frecuencia tal que no se puede ver bien la información real de esa señal, sino que se tergiversa debido a la frecuencia a la que la estamos observando. Las tarjetas de adquisición de datos de AQ básicamente lo que permiten es realizar un proceso de medir con una PC un fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, temperatura, y básicamente está constituido por sensores. Ese dispositivo como tal, que es el que abarca el acondicionamiento y la conversión analógica a digital, y una PC en la cual se debe disponer de un software y de un controlador y un software de aplicación que entonces va a recibir esa información digital y la va a procesar, y en algunos sistemas como por ejemplo los sistemas de control se va a encargar de generar una señal de salida, enviarla de vuelta para que genere las determinadas acciones correctivas. Hay distintos tipos de tarjetas de este tipo. Hay tarjetas de tipo USB, módulo de entrada-salida serial, a través de conexiones de Ethernet y hasta por adquisición de datos por Wi-Fi. Es decir, hay distintas maneras en las cuales se pueden conectar estos dispositivos dependiendo de cómo sea la naturaleza del proceso. Este dispositivo USB para adquisición de datos particular es el AppJack U3HB. Aquí hay algunas características. Tiene hasta 2 entradas analógicas de 12 bits de resolución, es decir, él va a representar esa señal que está tomando con 12 bits y van desde 0 voltios a 3.6 voltios aproximadamente. Y hay 4 entradas analógicas dedicadas a alto voltaje, en el caso de que así lo requiera el sistema. 16 entradas de salidas digitales de 3.3 voltios, cuando está en 1, digamos, y en 0, pues será 0. Y hasta 2 contadores de 32 bits cada uno. Y bueno, todo un conjunto o aquí están las más importantes, las características más importantes de esta tarjeta de adquisición de datos. Y aquí se puede ver que tiene los distintos puertos analógicos digitales con las conexiones a tierra, al voltaje, etcétera, para realizar las respectivas conexiones. Este es un ejemplo de un sistema de control utilizando el AppJack,
Consta de un tanque abierto en el que hay un camino por donde pasa un fluido de agua. Tenemos una bomba de distintas válvulas, una servoválvula accionada a través de presión y un tanque donde se extrae el agua. Entonces, básicamente el proceso comienza desde el potenciómetro que se observa acá. Perdón, desde el expresostato. Ese expresostato es un sensor que va a sensar la presión y esa información la está enviando acá al LabJack y él es el transductor que se encarga de tomar esa señal en presión y convertirla en una señal eléctrica que le recibe el LabJack. Luego el LabJack se va a encargar a través de sus módulos de entrada y salida de enviarlo al controlador o digamos a la computadora que se va a encargar de procesarlo, realiza el determinado proceso según el algoritmo de control correspondiente y genera o envía una salida al LabJack, el cual se va a encargar entonces de enviar esa señal a, en este caso, un convertidor que no es analógico digital, sino es simplemente de voltaje a corriente. La conversión analógica digital la realiza acá internamente el LabJack porque desde el controlador está recibiendo una señal digital y él necesita que salga una señal analógica para que reciba el dispositivo BTUI o de voltaje a corriente y luego esto pasamos por corriente a presión para que pueda llegar a la servoválvula. Entonces se está tomando esa señal, se está cambiando el dominio de esa señal según corresponda, la recibe el LabJack que le hace las respectivas conversiones de analógico digital y digital analógico y él internamente estará haciendo entonces ese acondicionamiento de señal, es decir, cambiando algunas propiedades de la señal, modificándola de manera que pueda ser recibida correctamente por la computadora y que pueda procesarla. Aquí está, digamos, el panel de control de software de un LabJack, en este caso el que ya habíamos dicho antes, y es lo que se decía anteriormente, debe disponer de un software determinado que permita reconocer el LabJack para que pueda conectarse o enlazarse a la computadora y pueda entonces recibir estas señales. Acá hay dos imágenes en las cuales se puede observar, digamos, arriba está conectado a un tacómetro, el LabJack, abajo está conectado, aquí vemos una protobar con distintos circuitos, etcétera, dependiendo del objetivo que sea, la característica es la misma, que el LabJack nos permite entonces tomar esa señal y para que luego sea procesada por algún otro dispositivo y también puede entonces regresar esa señal para realizar acciones sobre ese sistema. Algunas herramientas para adquisición de datos, tenemos LabVIEW, que nos ofrece un entorno gráfico de programación para esto. Aquí podemos ver, etcétera, nos permite hacer todo este proceso, al igual que MATLAB, que es un sistema complejo de cómputo que nos ofrece también un entorno de desarrollo integrado para realizar cómputos numéricos. Él también tiene algunos métodos para hacer esto. De hecho, el ejemplo anterior se había realizado ese controlador en MATLAB con algunas funciones que ofrece la documentación del LabJack, en el cual permite entonces recibir esas señales y también enviar señales a los entornos a los puertos de entrada-salida. Aquí vemos una interfaz de MATLAB. Y entonces estas herramientas nos proporcionan un lenguaje de programación, además de bibliotecas y herramientas para la adquisición de datos y también un posterior análisis. Esta es la parte entonces en la que tenemos el software que realiza ese proceso de que luego de que se digitaliza la señal, él la recibe y la procesa según se requiera. Entonces el proceso de adquisición de señales siempre consta a manera global de un fenómeno físico que estamos midiendo, un sensor que es el que se encarga de recopilar o recabar esa información. Ese sensor genera una señal que pasa por un acondicionamiento de señal dependiendo de si la tenemos que filtrar, si la tenemos que atenuar o amplificar, linealizar, distintas cosas. Entonces luego de esto se la pasamos a ese hardware de AQ, ese dispositivo, esa tarjeta de adquisición de datos, etcétera, y ella se va a encargar entonces de hacer la conversión analógico-digital para que pase a un código o a un lenguaje que pueda entender la computadora y que luego esta computadora donde tiene un determinado software nos va a permitir visualizar esos datos en el caso de que se requieran, como en muchos casos, en el caso de la medicina, en el caso de la astronomía, etcétera, o los osciloscopios. Y también ese software nos va a permitir almacenar datos y, por supuesto, dependiendo de si es un sistema de control, etcétera, generar acciones sobre ese sistema a través de un determinado código. Entonces, luego de que esa acción se genere, se devuelve, entonces se le envía la señal de salida al LabJack y él se va a encargar de enviar la señal analógica, volviendo a realizar la conversión,
al actuador para que ese actuador entonces, valga la redundancia, actúe sobre el fenómeno físico. Entonces aquí ya internamente también está lo del fenómeno de aliasing, en el que cuando devolvamos esta señal debemos percatarnos de que la hayamos muestreado bien para que no se pierda información importante de la señal y no sea una señal distinta a la que parece. Algunas ventajas de estos sistemas son la flexibilidad de procesamiento, ya que estamos tomando información que podemos tomarla de hecho desde varios canales con el multiplexado y la va a procesar una computadora. Posibilidad de realizar tareas en tiempo real o análisis posteriores, porque si tenemos una computadora en la cual tenemos una base de datos, almacenamos esa información, la podemos procesar luego, etc. Gran capacidad de almacenamiento rápido, acceso a la información y toma de decisiones. Como ya dijimos, gracias al mundo que está ahora con la tecnología, con las computadoras, en sistemas más complejos, etc. Entonces podemos recabar esa información y tenemos dispositivos tecnológicos que nos permiten primero procesarlos de una manera bastante rápida, gran cantidad de datos, podemos tener una base de datos que nos va a permitir acceder luego a esa información y también realizar entonces esas correcciones de manera eficiente. Facilidad de automatización, por supuesto, porque en sistemas complejos, de industriales en los que se necesita automatizar, la computadora entonces va a tener determinados códigos que van a generar unas u otras respuestas y entonces no hace falta, digamos, la intervención humana, sino van a haber ciertas condiciones que se van a cumplir dependiendo de cómo esté configurado ese sistema para que responda ante distintos estímulos. Estos sistemas se utilizan en la industria, en la investigación científica, el control de máquinas y de producción, la detección de fallas y el control de calidad, entre otras aplicaciones. Muchísimas otras aplicaciones en las que se requiere recopilar datos, procesarlos para que puedan ser bienmente leídos por sistemas informáticos que puedan realizar de una manera eficaz, rápida, procesar gran cantidad de esas señales y generar respuestas según sea la necesidad en los sistemas industriales, sistemas de control, sistemas de telecomunicaciones, etcétera, para que de esta manera entonces obtengamos sistemas que nos permitan procesar gran cantidad de señales, poder responder ante las necesidades de ese sistema de acuerdo a las señales que se reciben, y entonces esto es algo que ha permitido implementar en la industria, en la tecnología, etcétera, sistemas que permitan analizar toda esa información del medio exterior y poder procesarla de manera correcta para que pueda ser digamos bien utilizada en los sistemas que vemos hoy día.